la doctora Carla Paula García Pelayo, y nos va a hablar sobre la mecanobiología del músculo esquelético. Hola, buenas tardes, caras conocidas. Es una plática general, entonces literalmente es como informativa, ¿no? Y cualquier duda, pues adelante. ¿Alguien de ustedes sabe? Sí sabemos, pero los que no, en cuestiones del músculo esquelético, ¿dónde tenemos músculo? ¿Por qué se llama esquelético? Los huesos. ¿Qué con los huesos? Se insertan en los huesos. Para provocar movimiento. Para provocar movimiento, ajá. De ahí viene el nombre de músculo esquelético, justamente porque está pegado al esqueleto y nos permite ejercer un movimiento, ¿no? Pero resulta que también tendremos otro tipo de músculos. ¿Qué tal el corazón? ¿Se les hace que es un músculo? También. Cuando ingerimos algún alimento, sabemos que pasa por el estómago, esófago, bueno, ¿qué? Boca, esófago, estómago, ¿no? Hay intestino delgado, intestino grueso y recto y se va. Listo. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa con la función cuando llega a los intestinos? ¿Piensan que ahí tengamos músculo? No. Que el intestino diga, es momento de procesar, procesemos. Aparte de las sustancias, o sea, de los líquidos que hay allá adentro. ¿Creen que haya algún músculo involucrado en eso? Ajá, ¿cómo cuál? ¿O cómo se llama? Músculo liso. El músculo liso. Entonces resulta que tenemos tres tipos de músculos, el esquelético, liso y el cardíaco. Unos de ellos son involuntarios y unos son voluntarios y otros involuntarios. El corazón, nosotros le podemos dar la orden de sí, muévete o deja de moverte. No puedo decir ya. No, entonces ese sería un músculo involuntario, ¿no? ¿Qué pasa con el estómago? Justamente el músculo esquelético, al momento que hace la función de peristalsis en los intestinos. Ahí nosotros podemos controlar ese tipo de movimiento. Nos comemos la torta de tamal, se viene, ¿no? Y entonces empezamos a digerirlo como que tienes que digerir más rápido porque ya al rato me va a comer un pozole, ¿no? Entonces necesito que te salgas. No, tampoco. Entonces el músculo liso también es un músculo involuntario. El único que es voluntario sería el músculo esquelético. En ese caso sí responde a estímulos eléctricos generados por el cerebro, en donde dicen la orden de moverte, ¿no? Viene un perro, te va a morder y pues ¿qué haces? No te quedas de me muevo o no, sino se manda la orden para que te muevas. En ese caso es un músculo voluntario, a diferencia de los otros dos. Ahora, algo importante del músculo. ¿Para qué sirve el músculo? Escuchamos la palabra músculo y ¿a qué hace referencia? A movimiento, a generación de fuerza. Podría ser, ¿no? Generación de fuerza básicamente, porque por lo regular, si alguien va o no al gimnasio es de estás bien fuerte. ¿Y eso qué quiere decir? Pues tiene mucho músculo. O alguien así súper delgadito, no, está muy flaco, no va a aguantar nada, ¿no? Entonces de ahí lo podemos relacionar de alguna forma con la fuerza. En este caso vamos a hablar del músculo esquelético y cómo es que se relaciona con la fuerza. En específico, pues la fuerza contráctil, la fuerza generada en unas proteínas que andan por ahí con nombres determinados. Y en ese caso lo que nos importa del músculo sería la generación de fuerza y cómo es que este proceso tan esencial que tiene, porque si no realizamos algún movimiento, aunque tengamos el músculo, pues no sirve de nada. En este caso hay unas estructuras, como lo estamos viendo en la parte de abajo, esa pequeña animación, justamente es una representación de cómo funciona el músculo. Ahí, ¿qué estamos observando? ¿Qué pasa? ¿Cómo la podrían describir? Como que se está contrayendo, algo se está moviendo, ¿no? Unas entidades ahí se mueven longitudinalmente. Al momento que se mueven longitudinalmente, eso hace que se genere la fuerza en lo que se llama el aparato contráctil y luego se transmita, ya sea longitudinalmente o radialmente. Algo interesante es la aparición de la fuerza o el descubrimiento, por así llamarlo, de la fuerza radial, en donde la fuerza es generada
a lo largo del aparato contráctil, que son esas estructuras que vemos que se están moviendo, compuestas de unas estructuras llamadas actina y miosina, con unos nombres determinados. Resulta que estas, al momento de que se mueven, generan fuerza. Pero la fuerza, ¿de qué eres físico? ¿Biólogo? Físico. La fuerza es un vector y tiene varios, tiene sentido, ¿no? Dirección tiene sentido, estamos de acuerdo. Entonces, al momento que se genera la fuerza en el músculo, no solamente se transmite en una sola dirección, como está representado ahí, digamos, la fuerza se podría generar solamente o transmitir solamente en la dirección X, pero resulta que al ser vector y es una fuerza, pues también se genera en la dirección Y, o sea, de manera radial a lo largo de todo el músculo. En ese caso lo que nos interesa es ver cómo se genera la fuerza. Existen estructuras, distintas proteínas que también sirven para poder transmitir la fuerza. Ahora, ¿qué estamos observando? Ahí. En la parte de abajo, ahí, ¿qué pueden describir de ahí? ¿Sarcómero? Es un sarcómero, correcto. Sí. Hay filamentos gruesos y delgados. Y pues la vía se acorta. ¿Por qué ven que aquí está, digamos, la superficie plana y aquí una superficie con protuberancias, ¿no? Por así decirle. Resulta que aquí estamos observando la misma estructura que es el aparato contráctil, conformada por proteínas, entre otras, actina y miosina, las cuales al momento que se contraen generan la fuerza. En la parte de abajo estamos viendo la misma representación que sería de actina y de miosina, pero justamente al momento que se hace la contracción muscular, este elemento que aquí se ve plano es la membrana de la célula. Según recuerdo en la prepa, siempre nos dibujaban a la célula como una bolita, algo circular, el núcleo ahí en medio, o a lo mejor un poquito desviado, y organelos, la mitocondria, el aparato de Golgi y cosas más, ¿no? Pero nunca nos dijeron, al menos en lo personal, que el músculo era de manera oblonga, era como un cilindro. ¿A ustedes? Yo ni enterada de eso. Pero resulta que sí, que las fibras musculares, las células de los músculos se llaman fibras, son fibras musculares, y resulta que son unos cilindros. Y algo interesante es que las células de los músculos tienen muchos núcleos. ¿Cuándo nos pintaron a las células? Con muchos núcleos. Por lo regular era un núcleo y la célula, ¿no? Ahí la bolita y adentro el núcleo, y listo, que tenía la información genética. En este caso, las células musculares tienen muchos núcleos, ventaja que nos va a servir para continuar con la explicación. Y otra cosa es que como son cilindros, esto sería un gran cilindro que tiene adentro muchos aparatos contráctiles, que como dijeron allá atrás es un sarcómero, que es la unidad funcional del músculo, que es donde se genera la fuerza. El prefijo sarco significa músculo, entonces sarcómero, sarcolema, etcétera, ¿no? Todo lo que diga sarco tiene que ver con músculo. Entonces lo que me gustaría que se quedasen de aquí es simplemente que el músculo, las células del músculo son fibras, son elongadas, como aquí estamos observando, como si fuera un cilindro. Y todavía adentro de este cilindro hay muchos cilindritos. Y estos cilindritos pequeños son los que contienen la estructura del aparato contráctil, que es lo que estamos observando aquí. Aquí estamos observando una representación esquemática de cómo está el músculo, una fibra muscular y las miofibrillas. Adentro de las miofibrillas está el sarcolema, justamente, que es la membrana celular, y tiene distintas proteínas, las cuales se encargan de transmitir la fuerza de lo que sería el aparato contráctil hacia la superficie, ya sea de manera radial, o sea en el eje Y, o en el eje X, que sería en esta dirección. De tal forma que la suma de todas estas fuerzas en cada unidad funcional hacen la fuerza, generan la fuerza total. Solamente para que nos demos idea, adentro de estas conexiones que yo les dije que unen el aparato contráctil con el sarcolema, todavía hay muchísimas proteínas. Estas tienen un nombre determinado, se llaman costámeras, y resulta que estas son unas de tantas proteínas que están adentro del músculo.
Y resulta que si alguna de estas proteínas está alterada o está deficiente, hay enfermedades genéticas, por ejemplo. Existe algo que se llama la distrofia muscular de Duchenne. Resulta que este tipo de enfermedad es por la ausencia de una proteína llamada distrofina. Y justamente esta proteína se encarga principalmente de conectar, de transmitir la fuerza del aparato contráctil hacia la superficie. Resulta que si uno ve a este tipo de pacientitos, tienen un promedio de vida hasta los 20, 25 años y conforme es una enfermedad progresiva y conforme van aumentando su edad, ya no se pueden parar por sí mismos, la cabeza, digamos, se les va de lado, tienen que estar en una silla de ruedas. ¿Por qué? Por la fuerza, porque ya no tienen suficiente fuerza. Y este tipo de pacientitos desafortunadamente mueren, pero por insuficiencia cardíaca o por insuficiencia respiratoria. ¿Por qué? Insuficiencia cardíaca, pues porque es el corazón, es un músculo, y si no tiene la proteína encargada de transmitir la fuerza, en algún momento el corazón ya deja de latir. Lo mismo en insuficiencia respiratoria por el diafragma que es un músculo, tampoco sigue haciendo su función. Entonces es una enfermedad terminal. Entonces aquí empezamos a pensar, ¿no? ¿Cómo es que la ausencia de una proteína, de una cosita que está adentro de lo del músculo, hace que se genere este tipo de enfermedades, ¿no? Esta solamente es por citar alguna, pero existen otras enfermedades que sí se pueden citar, en donde la ausencia o la disminución de alguno de estos elementos está asociado con la transmisión de fuerza. De ahí surge el interés, bueno, ¿qué ocurre con la transmisión de fuerza? En un sistema, ¿no? En un sistema biológico vista desde un sistema físico. De ahí empezamos a generar la pregunta. Otra cosa interesante para tenerlos de antecedentes es que yo les mencionaba, resulta que las células del músculo que se llaman fibras tienen muchos núcleos, son multinucleadas a diferencia de todas las demás células que son uninucleadas. Y resulta que hay unos elementos que se llaman células satelitales. Y estos elementos son como si fuesen unos núcleos, por tener una descripción algo gruesa, unos núcleos que están dormidos y al momento que ocurre algún daño, se despiertan. Ocurren mecanismos químicos y biológicos tal que son activados estas células satelitales. Y esto es cuando notamos que están haciendo como principalmente la función, bueno, cuando hay mecanismos de regeneración al momento de hacer cirugías, también cuando uno hace ejercicio. ¿Cuántas veces alguien ha visto que va al gimnasio un mes o 2 meses y se pone fuerte, muy fuertote, ¿no? Deja de ir y de nuevo vuelve a su tono muscular. Eso quiere decir como que el músculo es demasiado adaptable a las condiciones. Si a alguien le ponen un yeso en la pierna porque tuvo una fractura, por ejemplo, ¿qué pasa después de que le retiran el yeso? Adelgaza el tono muscular, o sea, el volumen, adelgaza. ¿Por qué? Pues porque como no ejercita hasta el músculo en las actividades normales, desciende su tono muscular. Eso que nos hace pensar, pues es extremadamente adaptable, ¿no? El músculo. Y mucha de esto está relacionada con estos elementos, organelos, que se llaman células satelitales. Quédense por favor con esa información, un poquito más adelante vamos a plantear algunas otras ideas. Entonces tenemos el músculo que tiene muchos núcleos y aparte de que no es una bolita, sino que es un cilindro. Ahora, ¿qué relación tiene, por ejemplo, más bien de un sistema biológico, cómo se pueden estudiar, pero las propiedades mecánicas de un sistema biológico, en especial, digamos, a nivel celular? ¿Alguien ha escuchado cómo se estudian las células? Si les quiero estudiar la mecánica de las células o cómo se comportan. ¿Alguien ha ido al Instituto de Física? Ajá, habrán escuchado que hay microscopios como de fuerza atómica, de barrido, electrónicos. ¿Hay pinzas ópticas? Ajá, nos suena algo de eso, ¿no? Entonces resulta que innovaciones que hacemos los físicos o del área 1,
de área 1, ingenieriles o de matemáticas, resulta que son aplicadas a sistemas biológicos. En este caso podemos ver que hay varias opciones, varios mecanismos más bien, para estudiar la mecánica de las células. El nombre mecanobiología es literalmente estudiar las propiedades mecánicas de un sistema biológico. Pueden ser de las células. En este caso estamos observando lo que serían las pinzas ópticas, en donde tenemos nanopartículas que al momento de que sensan la acción de un láser o acción magnética pueden estirar a las células. Si es que esta célula les podemos penetrar nanopartículas, tal que actúan como imanes, entonces se estiran. Y ahora, si nosotros estiramos las células, ¿qué se hace? Pues me podría permitir saber qué tanto toleran, qué tanto aguantan el esfuerzo, ¿no?, a romperse. Entonces hay varias técnicas que sirven para estudiar las propiedades mecánicas. Por ejemplo, el microscopio de fuerza atómica. ¿Alguien sabe qué es el microscopio de fuerza atómica? ¿Qué hace ese equipo? ¿Es un microscopio? ¿Qué sabes de él? Tiene la palabra microscopio. O sea, algo ha de hacer. ¿A qué te suena? Microscopio de fuerza atómica. Pues no sé, ha de ver las interacciones, ¿no?, entre las células. Desde que tiene la palabra ahí atómicas, como que tiene que ver a nivel atómico, ¿no? Entonces algo puede sensar o puede, digamos, ver algo muy, muy, muy chiquito. Algo que con el microscopio óptico no lo podemos ver. Resulta que el microscopio de fuerza atómica, a diferencia del concepto que tenemos que es de microscopio, que te pones a ver a través de los lentes y tienes tu objetivo para ver un aumento de 20x, o sea, 10 veces más o 20 veces más de lo que estás viendo, el microscopio de fuerza atómica es literalmente una agujita, que es con una agujita muy fina, que está sensando los cambios de fuerza o los cambios en la superficie. ¿Han visto dónde se tocaban los discos de acetato? Ajá, ¿cómo es ese sistema? El tornamesa, gracias, ajá. ¿Qué es el tornamesa? El disco y se le pone la agujita, ¿no? Ajá. Y se escucha porque justamente la agujita va pasando por arriba, por abajo, y el disco de acetato tiene ciertas discontinuidades, profundidades, valles o crestas, y de alguna forma, por cuestiones electrónicas, de ahí se puede convertir a sonido, ¿no? Es algo semejante al microscopio de fuerza atómica, es una agujita que te permite sensar las superficies. Y si te permite sensar la superficie, eso quiere decir que si tú aplicas poca o mucha fuerza, puedes saber si deformaste demasiado tu célula, tal que también te permite saber qué tanta fuerza estás aplicando en la célula. Ese es otro dispositivo capaz de medir las propiedades mecánicas de la célula. ¿Qué otro tenemos por acá? Estos, en donde hay una superficie, se trata de que ponen células sobre un sustrato y desplazan en dirección contraria al movimiento de la célula, tal que pueden saber qué tan arraigada está la célula a tu sustrato. Entonces, de esa forma también predices otro tipo de propiedades mecánicas. Pero todo esto es a nivel súper chiquito, de micras, de nanómetros. Y este que está circulado es una técnica que se llama aspiración por micropipetas, en donde también se tiene la célula, aquí sí está planteada de manera redonda, pero nosotros sabemos que el músculo es un cilindro muy largo, en donde la pipeta sería como si fuese un popote, literalmente. Entonces pones el popote en una fibra que es un cilindro muy largo, y empiezas a generar presión de succión. ¿Y qué hace? Pues si hay un sello perfecto, se genera un pequeño domo, una pequeña desplazamiento de la membrana hacia adentro de la pipeta. ¿Por qué? Porque si es como, nuevamente nos vamos al caso del popote, estoy succionando, ¿eso qué hace? Si succionas la piel, pues la jala para arriba, ¿no?
En este caso, la técnica de aspiración por micropipetas, con esto puedes estudiar las deformaciones y calcular distintas propiedades mecánicas, que ahorita vamos a ver. Entonces, como se fijan, todos estos son principios físicos aplicados a sistemas biológicos. No son cosas que los biólogos se les haya inventado. Probablemente ellos solamente vieron las aplicaciones, pero la contribución del área físico-matemática está muy de cerca, ¿no? Está presente. Aquí algunos ejemplos de cómo es que las distintas técnicas que se usan para poder medir propiedades mecánicas de las células. En varias de ellas se habla sobre aspiración por micropipetas, microscopio de fuerza atómica, indentación, etc. Ahora, ¿qué se mide? En las células, que es la mecanobiología de las células. Bueno, resulta que aquí tenemos un diagrama que es literalmente la célula en forma de bolita. ¿Y qué impresión nos deja el que tenga muchas flechas? ¿Qué se les imagina? Su tensión, ¿no? ¿Cuánto puede resistir? ¿Cuánto puede resistir? Correcto. Entonces, dependiendo de nuestro sistema, nosotros le podemos asociar un modelo matemático tal que te permita predecir cómo se va a comportar tu sistema biológico bajo distintas condiciones. Otra cosa interesante es que las células son sistemas vivos, a diferencia, por ejemplo, de la mesa, que no... ¿A qué me refiero con esto? La mesa se va a comportar de la misma forma si está en el primer piso, en el segundo, en el tercero, si está aquí en la Ciudad de México, en el Everest o si está en Acapulco. La mesa es la misma. No le afecta la superficie que tenga. Pero resulta que las células, al momento de que son entes vivos, sensan, tienen mecanorreceptores, quimorreceptores, etc. ¿Y eso qué hace? Bueno, aquí estamos viendo, no sé si alcancen a ver, pero lo que está de color azul es el núcleo. Y se ven, aquí se ve como que de color amarillo o color verde. Aquí se ven, digamos, llamémosle pelos, ¿no? Una descripción rápida, son unos pelos. Los pelos que tiene están concentrados cerca del núcleo. Los pelos que tiene están desperdigados en toda la superficie. ¿Sí se alcanza a ver? ¿Y qué ocurrió aquí? Resulta que se hicieron algunos experimentos en donde a las células les pusieron un sustrato diferente. El sustrato es como si fuese una gelatina, un medio donde vivan contentitas. Y este medio, para que las células no estén flotando, es por lo regular como gelatinoso. Y aquí la gelatina que le pusieron, en este caso era una gelatina muy suave. Conforme va progresando, se vuelve una gelatina medianamente rígida, más rígida y muy rígida. ¿Y qué pasa con las células? Pues cuando el medio es muy suave, los pelos, digamos, estos pelos son el citoesqueleto de la célula, lo que le da la estructura a la célula, están contenidos todos agrupados en ellos. Pero resulta que si el sustrato es muy rígido, los pelos, o sea, el citoesqueleto de la célula se empieza a ir a todas partes. Y eso uno pensaría, ¿pero por qué no? Si es la célula, ¿qué le importa a la célula lo que esté ocurriendo afuera de cómo se comporte ella? Bueno, pues resulta que la célula sí puede sensar por afuera de ella y por dentro de ella, tal que responde de manera diferente. Y todo esto se puede estudiar por medio de mecanobiología, haciendo modelos teóricos, matemáticos, justamente, que predigan cómo va a ser el comportamiento de las células. Esta teoría, o más bien este tipo de descubrimientos surgieron a partir de 1980, 1990 hacia acá, porque antes se pensaba así, que la célula era un sistema vivo, pero que no tenía influencia del medio externo, solamente estaba adentro. Pero resulta que sí tiene influencia del medio externo. Aquí podemos ver otro tipo de modelos matemáticos en donde se trata de simular por medio de acoples de resortes y amortiguadores lo que ocurre dentro del músculo y cómo las interacciones de las distintas proteínas pueden ocasionar que las células se muevan de un lado, se muevan del otro, que tengan mayor o menor rigidez, que la fuerza que esté sensando sea menor o sea mayor.
Y todo esto depende de cómo esté comportado, cómo esté tanto por dentro y cómo esté por fuera. Entonces es un sistema, o sea, sí vivo, pero que también es factible de ser alterado por lo que ocurra en el medio externo, lo cual se vuelve interesante. Y por otra parte, recuerden que tiene muchísimos núcleos. Eso nos va a servir ahorita. Dentro de las cosas mecanobiológicas que se le pueden medir a la célula, o sea, las propiedades mecánicas, la tensión, el estrés, el strain, la rigidez, la fuerza, elasticidad, etcétera, viéndolo como un sistema, como medios continuos o medios de materiales, medios deformables. Entonces podemos modelarlo con ecuaciones diferenciales, lo que vemos desde los primeros semestres de la carrera. Ecuaciones diferenciales y más para allá, ¿no? Matrices, etcétera. En lo particular, lo que al grupo le interesa es saber qué ocurre, qué cambios mecánicos puede tener el músculo con atrofia o distrofia muscular y los músculos irradiados a dosis bajas de radiación ionizante. Lo que les comentaba, una representación del tipo de cuando las personas tienen distrofia muscular de Duchenne, cómo se presentan. Compensan su carga debido a que el músculo ya no está haciendo su trabajo, ¿no? A la edad de 5 o 6 años ya caminan de puntitas, su abdomen se vuelve como panza para afuera. Tiene su nombre característico, pero toman... la biomecánica del cuerpo cambia debido a la falta de musculatura. El tipo de ejercicios, pues ahí hay mucha ayuda de fisioterapeutas, justamente, ¿por qué? Porque les tienen que dar ejercicios para que el músculo no pierda su tono. Doctora, una pregunta, ¿esta distrofia es congénita o se puede adquirir? Es congénita, sí, es por un problema en el cromosoma 8 en determinado alelo. Ajá, y es X, sí, no tiene cura, afecta a uno en 7.250 aproximadamente, y entonces este tipo de enfermedades, aunque se les ponga a las personitas a hacer ejercicio, no recuperan el tono, porque es un problema de que a nivel muy chiquitito de fibras musculares no tienen la proteína encargada de transmitir la fuerza. Entonces, aunque los lleven al gimnasio y les pongan a hacer 10 veces repeticiones de algún ejercicio, no van a transmitir la fuerza. Por eso son cuidados paliativos lo que los fisioterapeutas puedan hacer. Entonces, bueno, aquí es por problemas en la transmisión de fuerza. Ahora, otro problema que también abordamos es ¿qué ocurre con la transmisión de fuerza en el cáncer? ¿Han escuchado que las personas tengan cáncer de músculo? No. Aquí les presento un mapa de la incidencia el estado actual del cáncer en el mundo. De color más azul intenso, se presentan los países en donde mayoritariamente hay cáncer. Estados Unidos, China. No podemos decir que en los países tan desarrollados, porque China tiene un nivel de desigualdad demasiado extremoso, lo mismo que la India, ¿no? Pero sin embargo, lo que sería China, Estados Unidos, de ahí nos vamos a Rusia, Canadá, Brasil, la India, algunos países europeos. Por ahí está México, ¿no? Entonces, bueno, la incidencia de cáncer sabemos que es grande, ¿no? Ahora, aquí abajo, no sé si alcancen a ver, pero resulta que es una gráfica en donde se presenta por años el porcentaje de cáncer de cáncer de mama, cáncer de riñón, cáncer de próstata, cáncer de cerebro, uretra, de páncreas, etcétera. Vemos que los primeros lugares lo ocupa el cáncer de mama, seguido por el cáncer de próstata, y no sé si alcancen a ver las letras chiquitas. Yo no las alcanzo a ver, pero resulta que en ningún lado dice cáncer de músculo. Así o no hay, o es porque es muy baja la incidencia. ¿Qué piensan ustedes? Es muy baja.
Por acá adelante. Sí, no baja. No, es Ajá. ¿Qué origina el cáncer? Para saber si nos vamos acercando a la respuesta, ¿no? Bueno, el cáncer a grandes rasgos es ocasionado por mutación desde el DNA en la célula. Esto, una vez que la célula tiene mutaciones, se empieza a dividir, porque de manera normal las células tienen un ciclo celular. Al momento de que se dividen, están acarreando estas mutaciones genéticas y nacen células mutadas. Y se va propagando la mutación, se hacen más divisiones celulares y se transmite la información mutada a las células hijas. Esto quiere decir que si el problema empieza desde arriba, pues se va pasando, acarreando este problema, se va acarreando este problema, se va acarreando, lo que sería la información genética afectada. Ahora resulta que tan seguido han escuchado que las células musculares se dividan. Bueno, ¿se dividen las células? Sí. Para empezar. ¿Cuáles células se dividen? ¿Todas? ¿O Sí, ¿no? Sí. hasta las neuronas? Pero en un porcentaje muy, muy bajo. Entonces todas las células se dividen. Pero resulta que el porcentaje de división celular del músculo es muy, muy, muy bajo. Y si nos vamos justamente con lo que dice la teoría, que las mutaciones en el DNA las va acarreando la célula progenitora, las células hijas, luego a otras células hijas. En el caso de las células musculares, estas no se replican tan seguido. Pero, entonces, ¿cómo ocurre que aumente la masa muscular en el gimnasio? Por las células satelitales. Lo que aumenta es el tono, sería el volumen de una célula. Aumenta el volumen. Aumenta el volumen. No es que haya más células. No. Ajá. Se engrosan. Uh-huh. Y en el caso de las células musculares no se replican tan seguido. ¿En qué etapa de la vida se replican? Nos estamos replicando más continuamente. En la niñez, justamente. Entonces hay mayor división de células, de todas, y también de músculo, en lo que sería la niñez y la adolescencia. Y menos en la edad adulta, o casi menos, ¿no? Pero resulta que ¿por qué se puede ocasionar cáncer? Bueno, ¿qué hacen los esteroides? Justamente cuando van al gimnasio y que venden los polvos mágicos para hacerse bien fuertes, ¿no? ¿Qué son los esteroides? ¿Qué ocasionan? Son hormonas, ajá, y eso va acelerando el proceso. Y también hay hormonas del crecimiento que se ingieren cuando se va al gimnasio, ¿no? Y las venden. Entonces, si alguien tiene un problema de cuestiones de cáncer, el ingerir hormonas del crecimiento hace que las células que estaban mutadas se repliquen más fácilmente. Entonces, la prominencia del cáncer es mayor por la ingesta, o sea, sí, de sustancias, ¿no? Pero en este caso, pues los esteroides sí pueden provocar, ahora sí, reproducción. En efecto, sí hay cáncer de músculo, sí hay cáncer, se llama de determinado nombre, ¿no? Rhabdomyosarcoma. Y esto tiene que ver nuevamente con el prefijo sarco, que quiere, bueno, sarcoma, que es cáncer en los tejidos blandos, pero mio es músculo. Entonces sí existe, pero es 0.0001. Tanto que, o sea, tan baja es la evidencia de cáncer que hay pocas evidencias, ¿no? Cuando se tiene un cáncer de músculo se sacan, sí, reportajes, artículos, como reportes de caso, porque son justamente casos muy, muy aislados. ¿Ese cáncer es en el músculo esquelético? ¿En el músculo cardíaco, por ejemplo, puede haber cáncer? Sí, también hay, y tiene su nombre determinado. ¿Sí? No me acuerdo, ¿no? Pero justamente aquí estamos viendo cáncer en el músculo esquelético, algunas cuestiones de imagenología, ¿no? Desde un corte transversal en el músculo, que cómo se ven alteraciones. Este es un músculo normal, se ve un patrón, digamos, organizado, no se ven tantas secciones blancas. Cuando hay un determinado tipo de cáncer de músculo, hay, digamos, más hoyos, no hay un patrón tan organizado, los núcleos
presentan necrosis. O sea, sí existe, ¿no? Y dependiendo la región donde esté, tiene su determinado nombre. Y resonancias magnéticas en donde se muestra dónde están los tumores, es decir, el cáncer, los rhabdomyosarcomas. Y sí hay cáncer de músculo. Es que de músculo cardíaco. Ajá. En este caso, el objetivo es estudiar los cambios mecanobiológicos en las fibras musculares, ya sea en condiciones de atrofia o de distrofia muscular o después de bajas dosis de radiación. En este caso en el laboratorio usamos la técnica de aspiración por micropipetas, que es de la que les comentaba en un principio, que es como si fuese un popote y que está generando un pequeño domo. Aquí se miden varios parámetros, presión de succión, tal que de manera indirecta nos permiten calcular la presión de separación, la rigidez, la tensión que tiene todo el sistema. Y en este caso se puede calcular la tensión generada por todo el sistema, que sería la membrana y el aparato contráctil, o bien solamente por estas estructuras que servían de unión entre donde se genera la fuerza con la membrana. ¿Tú sabes qué fuerza de succión estás aplicando? Sí. ¿Cómo ves el domo? ¿Lo ves a ojo o al microscopio? Con el microscopio, sí. Cabe señalar que este tipo de sistemas es en una fibra muscular aislada. Ajá. Uno se imagina, ¿cómo te imaginas el músculo? ¿Te lo imaginas? ¿Alguien ha deshebrado carne de res para hacer tacos? Ajá, ¿qué es lo que hace uno? Tiritas, y justamente cada una de estas tiras es una fibra muscular, es decir, es una célula. ¿De qué longitud puede ser esta fibra? Si agarras un pedazo, te tocó un pedazo muy grande de carne para deshebrar, a lo mejor de 10 centímetros, ¿no? 15 centímetros. Si tuviésemos la oportunidad de verlo al microscopio, adentro de esa tirita, de esa hebra que estamos deshebrando, literalmente, la vemos al microscopio y podríamos observar las estructuras, la actina y la miosina, eso que les decía yo que es el aparato contráctil que sirve para generar la fuerza, lo podríamos observar. Y entonces este tipo de experimentos son realizados en una hebra de un músculo. ¿Cuál es el grosor aproximado de la hebra? De 15 a 30 micras. Imagínense el músculo. ¿Cuánto mide tu bíceps? Unos 10 centímetros. Ponle tú, ¿no? Haciéndote fuerte. Llegué a 11. Muy bien, llegaste a 11, correcto. Y si cada hebra mide 30 micras, ¿cuántas hebras deberías de tener? Más de 2 definitivamente, a lo mejor más de 100, ¿no? O sea, hay muchas, hay de miles a millones de hebras que conforman al músculo, dependiendo qué músculo, ¿no? Si vemos el músculo de la pierna, pues vas a tener más, a que si es el bíceps, ¿no? Que está chiquito ahí. Entonces, este tipo de experimentos fueron realizados deshebrando al músculo, sí, literalmente bajo el microscopio, con unas pinzas, teniendo mucho cuidado y algo de práctica, llegas a obtener una fibra sujeta de sus tendones. ¿Por qué? Ajá, sí, estos son de animales, de ratas o ratones. Y se obtiene una hebra sujeta a sus tendones. ¿Por qué es interesante tenerla sujeta a sus tendones? Para que de alguna forma pueda reproducir lo que ocurre en las condiciones como que normales, ¿no? A diferencia de si tienes la fibra y lo haces justamente teniendo un sustrato, porque como vimos el sustrato cambia las propiedades. Entonces después de que se deshebra el músculo, se trabaja con músculo como que del chamorro. Tiene sus nombres determinados, pero de alguno de los músculos de por aquí. Eso se hace. Se obtienen indirectamente propiedades mecánicas basándose en estas relaciones. Se pueden generar curvas de histéresis en donde te permitan ver conforme más presión de succión estés haciendo en el sistema, mayor desplazamiento se va obteniendo. Y presión de succión y altura. Altura del domo. Y esto nos está indicando que conforme se va aplicando presión de succión negativa, todo el sistema está unido. Pero llega un momento en el que, justamente cuando se tiende a la histéresis, que llega un momento en que la presión es tal
que cuando se quiere regresar el sistema a su estado original, ya no se puede. Esto quiere decir que cambia morfológicamente el sistema. Y de esta forma podemos corroborar lo que ocurre a nivel biológico, digamos, con gráficas, ¿no? Con un sistema físico, y podemos entender a grandes rasgos el sistema termodinámico y el sistema mecánico que se tiene pues, en estas condiciones. Pero siempre tienes intereses, o sea, la primera parte de tu gráfica pareciese que si regresas, no regresas por los mismos puntos, ¿verdad? Ahí, no arriba. Ajá, sí. Ahí no, arriba no. Aquí, Ajá. sí. Siempre se te cambia el sistema. Sí se altera el sistema, pero no es tanto como cuando ocurre una discontinuidad acá. Aquí lo que tenemos es una pequeña, son imágenes pegadas en donde se puede apreciar el domo. Aquí ya está generado el domo y pueden, ahorita presten atención cómo va cambiando la altura del domo. En las últimas imágenes, ahí que se tiene que el sistema empezó, estaba el patrón de estriaciones, es decir, la célula estaba unida, el citoesqueleto, con la membrana. Lo de abajo estaba unido con lo de arriba, que es el citoesqueleto, estaba unida con la membrana. Conforme se empieza a generar presión de succión, se llega a un momento de discontinuidad, donde tenemos la membrana separada del aparato contráctil. Y justamente es en esta región donde se tiene la histéresis hacia acá. En cambio, cuando todavía se aprecia el sistema que la membrana está unida con el aparato contráctil, es esta región. Tal que podemos confirmar lo que ocurre a nivel biológico y con un sistema, explicado con un sistema físico. Ese tipo de comportamientos también se pueden explicar por medio de acople de resortes y amortiguadores, tal que se tienen distintas propiedades del sistema. Otro tipo de pruebas mecanobiológicas que se tiene es explicar el sistema como un acople de resortes, en donde se pueden generar las distintas Ks del resorte y de esta forma obtener más propiedades mecánicas del sistema. Todo esto es para sistemas in vivo, es decir, trabajando con la hebra de este músculo. Pero también nos interesa saber qué ocurre a nivel grueso, a nivel un poco más macroscópico. Para este tipo de experimentos lo que se tiene es, se trabaja con todo el músculo, ya no se deshebra, simplemente se aísla el músculo, algún músculo del chamorro, se sujeta a un miógrafo y el otro se tiene sujeto a la rodilla, en un determinado caso. Y se le aplica electroestimulaciones. La respuesta a los estímulos eléctricos del músculo es generar fuerza. Y aquí lo que se grafica es esta fuerza generada en distintas condiciones. No va a ser lo mismo darle un toque, literalmente, darle un toque a un músculo sano que a un músculo enfermo. ¿Por qué? Porque la fuerza que puede ser transmitida es diferente. La de un músculo sano que al del enfermo, ¿no? Con este tipo de experimentos se puede ver eso. ¿Qué otra cosa se observa? Fatiga al momento de que uno esté estimulando al músculo. ¿Por qué se le estimula eléctricamente? Si recordamos el inicio de la plática, el músculo es susceptible a ser estimulado. Es un músculo voluntario que reacciona por medio de mensajes eléctricos. Pero si esto lo estamos haciendo en animales y no le podemos decir al animal, ponte a correr, no va a querer correr. ¿Qué hace uno? Experimentalmente le aplica toques, electroestimulaciones controladas, tal que te permitan generar, más bien que le permitan al animal generar fuerza. Y esta fuerza generada es la que se mide a través de un transductor. Y también se obtienen otro tipo de gráficas en donde se tiene frecuencias, el tiempo de fatiga, etc. Todo esto nos permite tener una representación macroscópica del sistema mecanobiológico que es el músculo, con experimentos diversos. Se hacen experimentos también in vivo,
En la parte superior se va a ver rápidamente cómo son unos guantes, son unas manos, y aquí se tiene la pata del animal. Se le va por medio de electrodos, se le va a hacer incidir corriente, tal que la pata del animal se mueva, y uno puede registrar la fuerza ocasionada por este movimiento. Es lo que vamos a observar aquí. Se le da el estímulo y la pata empieza a moverse. Dependiendo del protocolo que uno tenga, es qué tan poco o qué tanto se está moviendo, y tú registras la fuerza. Otro protocolo, bueno, aquí no se observó tan bien, pero aquí se tiene en la cama bajo anestesia al sujeto experimental, que sería un pequeño espécimen, se le aplica un estímulo y por acá se registra, tal que se puede calcular la torca antes y después de una lesión controlada. Una lesión puede ser una condición de atrofia. Entonces, con esto también se puede ver cómo están cambiando las propiedades mecánicas del sistema, primero a nivel microscópico, muy microscópico, como sería en la hebra, ¿no? A nivel de fibra muscular. Aquí, a nivel de músculo, sería en condiciones in situ. Todo esto, como estamos hablando de sistemas biológicos, por lo regular debe de ser corroborado no solamente por sistemas físicos, sino también por contribuciones biológicas, tal que se hacen cortes histológicos. Es decir, al músculo lo ponemos en la rebanadora, literalmente de la del jamón, para obtener rebanadas de 8 micras, 10 micras. O sea, es una rebanadora muy fina. Y luego se pintan a todas estas rebanadas con tinciones determinadas. Estas tinciones permiten ver cambios en el número de núcleos, el diámetro de las células, si hay o no muerte celular. O sea, las técnicas histológicas te permiten ver cambios morfológicos, que todo esto está relacionado con los hallazgos físicos que encontraste. También hay experimentos de inmunohistoquímica, por ejemplo, esto es usando anticuerpos que se le unen a las proteínas que vimos en un principio, como actina, miosina y todas estas que unían el citoesqueleto con la membrana, se pintan con un fluorocromo, y también se usa otro tipo de microscopía para poder observarlo. También se han hecho experimentos en donde se ve qué tanto o poco de la proteína tienes, de una proteína de interés. Y todo esto va correlacionado. Si tienes más de una proteína, uno espera que tengas más desarrollo de fuerza, y entonces te vas a los experimentos de mecánica muscular, le mides la fuerza, haces los experimentos en fibras únicas, tal que vas construyendo una historia relacionada con la mecanobiología del músculo. Aquí está justamente cómo está la fibra aislada y cómo se va aspirando, por medio de aspiración por micropipetas. Y todo esto pues, puede generar distintas gráficas, ¿no? Dependiendo cuál sea la pregunta que le estemos haciendo al sistema. Y ya cuestiones más, vamos partiendo de un sistema microscópico a un macroscópico mediano, y ahora a nivel de fisiológico. Aquí lo que se tiene es una caminadora, aquí se ven unas huellas de color blanca. Resulta que ese es un ratón que va corriendo. Va de nuevo. Entonces, ahí lo que se intenta saber es comparar las condiciones normales con las que presentan algún tipo de enfermedad del ratón y saber si existió algún tipo de cambios o no respecto a la fatiga total que tiene el animal, tal que construyes todo un sistema. En el laboratorio se usan distintas técnicas, vimos elastimetría, disecciones, sobre todo modelos matemáticos que ayuden a saber cómo está tu sistema allá adentro, y próximamente también se podrá corroborar todos estos hallazgos por medio de micro-CT para hacer reconstrucciones en tercera dimensión del sistema, pero ya del animal anestesiado, ¿no? Pero ya puesto en esta máquina. ¿Qué es el micro-CT, si saben?
Muy bien, es como si fuesen unos rayos X en tercera dimensión. Nosotros sabemos que vamos, si nos fracturamos la pierna, vas, te sacan los rayos X y te dicen ponte en la pantalla y pon tu pie de determinada forma, ¿no? Una lateral, una no sé qué. Pero resulta que solamente puedes ver un plano de lo que le esté pasando a la rodilla, en este caso. Y sería muy interesante tener una reconstrucción tridimensional, tanto que te permita saber qué ocurre a nivel de músculo como a nivel de esqueleto, porque los rayos X por el tipo de energía solamente te permiten ver literalmente los huesos por la densidad. Si uno ya va cambiando las energías y el amperaje, puedes ver tejido blando, como en el caso de una mastografía, que permite ver la mama. En el caso del microcete te permite ver a un espécimen vivo, medir sus signos vitales cuando está allá adentro y hacer la reconstrucción en tercera dimensión. Entonces acá abajo les puse unas, digamos, fotografías de cosas que pueden ver. Creo que este proyector no tiene el verde o un color, pero resulta que por acá abajo es un segmento de tórax, en donde ahí solamente se aprecia el esqueleto, pero también se ve todo el sistema circulatorio que tiene. Ahí es por medio de un medio de contraste. Se lo inyectan. Un medio de contraste puede o no ser radiactivo, se lo inyectas, tal que es un trazador, tal que se va al punto de interés. También ese aparato nos permite ver a grandes resoluciones la osteoporosis o no, es decir, la densidad del hueso a nivel cortical y a nivel trabecular. ¿Qué quiere decir? Cuando hemos mordido un hueso de pollo, es diferente morderlo de lo que serían las cabecitas que del tronco. La estructura por dentro es diferente. Resulta que las cabecitas se llama la parte trabecular porque parecen trabéculas, como si fuese una red allá adentro. La parte pues, más larga se llama el hueso cortical. Cuando alguien tiene osteoporosis es muy susceptible justamente de que se rompan los huesos porque aumenta el espacio trabecular, es decir, de las cabezas, la densidad ósea va disminuyendo. Entonces, los rayos X también de determinada energía también te permiten ver la densidad ósea. Con este tipo de aparato uno puede ver eso. ¿Por qué? Porque se puede, digamos, jugar con las energías que se están aplicando al animal. Eso es un microcete, pero también existen los tomógrafos computarizados, por ejemplo, en los hospitales, aquí en la Facultad de Medicina, en la torre de investigación, ahí está el PET ciclotrón. Sí. Ajá, resulta que ahí también hay otro micropet. Hay un micropet y un microcete, entonces se hacen otro tipo de... O sea, es encaminado todo hacia la investigación, pero este equipo también está a nivel grande, ¿no? No solamente existe para pequeñas especies, sino para grandes también. Entonces, estas son cosas de las que se hacen. Hay unas fotos de lo que es el laboratorio, los alumnos actuales que están haciendo en calidad de tesis o de servicio social y las distintas pruebas que se pueden hacer. Colaboraciones también se tienen con entidades internacionales, con entidades nacionales. ¿Y qué más tenemos? Ay, no se grabó. Bueno, ahí dentro del grupo de trabajo tenemos a colaboradores de la FES Acatlán y también de la ENES León, también. Y listo, eso sería todo de mi parte. Entonces, fue una pequeña reseña de qué es mecanobiología en un sistema determinado. ¿Tienen preguntas para más preguntas? Ya quedó claro, perfecto. Bueno, es un panorama general, para que vean que los sistemas biológicos pueden ser abordados también desde puntos de vista, o sea, definitivamente desde puntos de vista del área físico-matemática, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor tenemos la concepción de, pues es biología, no le voy a entender mucho, ¿no? Nunca vi nada de eso.
pero uno tiene que dar como que el paso, ¿no? Y sabemos que son la interdisciplinariedad en estos tiempos como que es lo de hoy, ¿no? ¿Qué preguntas se están haciendo, Carla? O sea, ¿cuáles son las principales preguntas en el laboratorio? En particular, ahorita estamos viendo, tras un modelo de lesión controlada en una extremidad, saber los cambios mecánicos que tiene y luego, tras terapias de rehabilitación, qué tanta mejoría se están teniendo. Por eso ahí se tiene apoyo de fisioterapeutas, de la parte clínica, para que de alguna forma se apoye en los tratamientos reales que se están haciendo. Unas limitantes, por ejemplo, de los fisioterapeutas es de que solamente aplican las técnicas y no saben por qué funciona, por qué sí o por qué no funciona. Y si les preguntas, ¿pero por qué aplicas corriente A o B o C? No sé, pero funciona y ya te puedes caminar de nuevo. Es todo, ¿no? Pero ¿por qué si es una corriente? Hay ese tipo de preguntas. Validar eso para poder entenderlo y probablemente proponer técnicas de rehabilitación. Lo van a hacer en un modelito animal y van a ver porque tienes como tres niveles, ¿verdad?, de inspección. Ajá. Y vas a ver ahí cómo funciona tu terapia. Sí. Y ahorita ya ya llevamos un avance en cuanto a haber establecido una técnica de inmovilización controlada a distintos tiempos. Ya se le hizo histología, se hicieron registros mecánicos, o sea, ahí vamos avanzando. Sí, y pronto rehabilitación, que justamente es el trabajo de tesis de una chica de fisioterapia, de licenciatura en fisioterapia, para aplicar las técnicas que ellos usan, ¿no? Y entendiéndolo, pero desde la parte física. Es lo que ahorita estamos haciendo. ¿Dónde están ustedes? ¿En qué parte de la facultad? En este pasillo. De la puerta de cristal a mano izquierda, la primera puerta a mano derecha y dice mecanobiología del músculo. Ah, ok. Ajá, allí estamos. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues agradecemos de nuevo a Carla. Gracias. Sí.